Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, quienes creían en un solo Dios, lo que les impidió entender que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias entidades anímicas y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferente. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos descarnados o el inframundo, también llamado Xiomayán, término que los españoles tradujeron como infierno. Este viaje duraba 4 días. Al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán, Mictlantecutli, señor de los muertos, y su compañera Mictecacihuatl, la señora de los moradores del recinto de los muertos. Estos se enviaban a una de las 9 regiones, donde el muerto permanecía por un periodo de prueba de 4 años, antes de continuar su vida en el Mictlán y llegar así al último piso, que era el lugar de su eterno reposo, denominado Obsidiana de los Muertos. Existen registros de dicha celebración en las etnias totonaca, nahua, mexica y maya, entre otras. En esta época era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto y celebrándose durante todo el mes. Para los indígenas, la muerte no tenía connotación moral de la religión católica, en la cual la idea del infierno o paraíso significa castigo o premio. Los mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que habían tenido y su comportamiento en la vida. Por citar algunos ejemplos, las almas de los que morían en circunstancias relacionadas con el agua se dirigían al Tlalocán o paraíso de Tlaloc. Los muertos en combate, los cautivos, sacrificados y las mujeres muertas durante el parto llegaban al Omeyocan, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. El Mictlán estaba destinado a los que morían de muerte natural. Los niños muertos tenían un lugar especial llamado Chichihuacuaco, donde se encontraba el árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. Los entierros prehispánicos eran acompañados por 2 tipos de objetos: los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podían necesitar en su tránsito al inframundo. Tras la conquista, se introduce a México el terror a la muerte y al infierno con la divulgación del cristianismo, por lo que en esta época se observa una mezcla de creencias del viejo y el nuevo mundo, dando como resultado un catolicismo muy propio de las Américas, caracterizado por una mezcla de las religiones prehispánicas y la religión católica. Las costumbres españoles e indígenas dieron origen a lo que es hoy la fiesta del Día de Muertos. Al ser México un país pluricultural y pluriétnico, tal celebración no tiene un carácter homógeno, sino que va añadiendo diferentes significados según al pueblo indígena o al grupo social que la practique, construyendo así más de una festividad cristiana, una celebración que es el resultado de la mezcla de la cultura prehispánica con la religión católica, por lo que nuestro pueblo ha logrado mantener vivas sus antiguas tradiciones. La fiesta del Día de Muertos se realiza el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre, días señalados por la Iglesia Católica para celebrar la memoria de todos los santos y de los fieles difuntos. Desde luego, la esencia más pura de estas fiestas se observa en las comunidades indígenas y rurales, donde se tiene la creencia que las ánimas de los difuntos regresan esas noches para disfrutar los platillos y flores que sus parientes les ofrecen. Las ánimas llegan de forma ordenada. A los que tuvieron la mala fortuna de morir un mes antes de la celebración, no se les pone ofrenda, pues se considera que no tuvieron tiempo de pedir permiso para acudir a la celebración, por lo que sirven solamente como ayudantes de otras ánimas. El 28 de octubre se destina a los muertos que fueron asesinados con violencia o de manera trágica,
El 30 y el 31 de octubre son días dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados y a los más pequeños respectivamente. El 1 de noviembre, o Día de Todos los Santos, es la celebración para todos aquellos que llevaron una vida ejemplar, celebrándose igualmente a los niños. El día 2, en cambio, es el llamado Día de los Muertos, la máxima festividad de su tipo en nuestro país. Celebración que comienza desde la madrugada con el tañido de las campanas en las iglesias y la práctica de ciertos ritos, como adornar las tumbas y hacer altares sobre las lápidas, los que tienen un gran significado para las familias porque se piensa que ayudan a conducir a las ánimas y a transitar por un buen camino tras la muerte. El altar de los muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa al mundo de los vivos para convivir con la familia ese día y así consolarlos y confortarlos por la pérdida. El altar se coloca en una habitación sobre una mesa o repisa, cuyos niveles representan los extractos de la existencia. Los más comunes son los altares de 2 niveles, que representan el cielo y la tierra. En cambio, los altares de 3 niveles añaden a esta visión el concepto del purgatorio. A su vez, en un altar de 7 niveles se simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. Este es considerado como el altar tradicional por excelencia. En su elaboración se deben considerar ciertos elementos básicos. Cada uno de los escalones se forra de tela negra y blanca y tienen un significado distinto. En el primer escalón va colocada la imagen de un santo del cual se sea devoto. El segundo se destina a las ánimas del purgatorio. Es útil porque por medio de él el alma del difunto obtiene el permiso para salir de ese lugar en caso de encontrarse ahí. En el tercer escalón se coloca la sal, que significa la purificación del espíritu para los niños del purgatorio. En el cuarto, el pan, que es otro elemento central de la festividad de Día de Muertos y que se ofrece como alimento a las ánimas que por ahí transitan. En el quinto, se colocan alimentos y frutas preferidas del difunto. En el sexto escalón se ponen las fotografías de las personas ya fallecidas y a las cuales se les recuerda por medio del altar. Y por último, en el séptimo escalón se coloca una cruz formada por semillas o frutas como el tejocote y la lima. Las ofrendas deben contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu a viajar desde el mundo de los muertos para que convivan ese día con sus deudos. Entre los elementos más representativos del altar se hallan los siguientes: la imagen del santo, imagen del difunto, la cruz, imagen de las almas del purgatorio, copal e incienso, arco, papel picado, veladoras, velas y cirios, agua, flores, calaveras, comida, pan, bebidas alcohólicas y objetos pertenecientes al difunto, entre otros. La cultura mexicana tiene su más colorida representación en la celebración del Día de Muertos, festividad que se ha visto retratada en diferentes expresiones culturales, las que abarcan todas las manifestaciones, desde el arte prehispánico hasta el arte popular de nuestros días. Actualmente, la muerte hecha objeto no nos toma por sorpresa. Para el mexicano, no radica esta visión en el desprecio, sino en su valoración, pues se entiende como una manifestación y una explicación del mundo heredadas y evocadas inconscientemente.